Hola, en este capítulo daremos una continuación a la rotación de cuerpos rígidos, dando como principal objetivo el entendimiento de qué es la velocidad y aceleración angular. Vamos con la clase. Bien, en la clase pasada hablábamos de la velocidad y la aceleración angular dependiendo de un movimiento rotacional que dependía de un eje respectivo. Como veíamos, puede ser un vector en el cual hablábamos que dependía de una componente angular, para el cual teníamos un ángulo θ respectivo y la magnitud del respectivo vector. Dábamos como ejemplo las manecillas de un reloj. Ahora, la coordenada angular θ de algo que rota sobre un eje puede tener signo dependiendo del sentido de giro. Si gira en sentido antihorario, como lo vemos acá, contra las manecillas del reloj, el signo es positivo. Más, si gira en el sentido horario, tendríamos un signo negativo para θ. Ahora, cuando estudiábamos el movimiento rectilíneo de una partícula, fue extremadamente necesario indicar la dirección si era positiva o negativa sobre la línea, como lo vemos acá, por ejemplo un carrito. Ahora, de igual manera es importante y necesario indicarlo en una rotación sobre un eje fijo, como lo vemos acá. De ahí se especifica el signo y o dirección. La forma habitual de medir θ para el movimiento rotacional no es usando los grados, sino los radianes, pues un radián es el ángulo obtenido en la mitad del círculo cuando se tiene un valor del arco igual al del radio de dicho círculo. En general, un ángulo θ es obtenido por la longitud de arco, denotado como S, en una circunferencia de un valor de radio r. Matemáticamente viene dado entonces como la igualdad de θ es igual a la longitud de arco S dividido entre el radio respectivo. Para lo cual también podríamos obtener que la longitud de arco puede ser igual a el ángulo θ multiplicado por r, pues pasa de dividir a multiplicar. Dicho ángulo en radianes es la proporción entre dos longitudes, así que es un escalar sin unidades como tal, aunque se use el término radián, pues no cuenta como unidad para distinguirse. Quiere decir que cuando hablamos de un radián es una unidad unidimensional. Quiere decir que cuando hablamos de radián es una unidad adimensional, pues no posee unidades respectivas. Ahora, el perímetro de un círculo sabemos que equivale a 2pi veces el radio de dicho círculo. Así que caben 2pi radianes en un círculo completo, lo que equivale a 360 grados. De esta manera entonces, recordando una breve explicación de los radianes, tenemos que un radián es igual a 360 veces o 360 grados dividido entre 2pi, para lo cual sabemos que un radián equivaldría a 57.3 grados aproximadamente, si llegáramos a necesitar la respectiva conversión. De esta manera, si llegásemos a necesitar realizar un cálculo respectivo en donde partimos desde los grados, es necesario aplicar este tipo de fórmulas para obtener los valores en radianes y que no tengamos problemas con la ejecución de los respectivos problemas. Ahora vamos a explicar ya respectivamente qué es la velocidad angular. Entonces, cuando hablamos de la velocidad angular, tenemos lo siguiente. Volviendo al ejemplo del velocímetro, teníamos que este poseía un vector respectivo P y un ángulo θ, que se iba moviendo respectivamente para dar la respectiva velocidad del automóvil. Ahora, la coordenada θ, como se muestra, indica la posición angular del cuerpo en un instante de tiempo determinado. Se describe el giro de dicho cuerpo con la razón de cambio de la posición angular θ, de la misma manera como se hacía en el movimiento rectilíneo. Entonces, inicialmente, cuando iniciamos el movimiento respectivo, por ejemplo, inicia con un ángulo respectivo, un ángulo θ1, en un tiempo determinado, t1, por ejemplo. Pero, al pasar cierto tiempo, vemos que el movimiento de la aguja va a cambiar y, por ejemplo, llegaría a estar en esta posición. Al estar en esta posición, vemos que ya existe otro ángulo, para lo cual ya sería un ángulo θ2, en donde ya estaríamos en un tiempo t2. Bien, es el mismo vector, el vector P, pero en condiciones diferentes.
para lo cual la velocidad angular definida como ese símbolo, el símbolo omega, se define inicialmente como, primero, poseemos dos velocidades angulares, también como lo hablábamos en cinemática, tenemos una velocidad angular media o promedio y una velocidad angular instantánea. Entonces, inicialmente la velocidad angular media viene definida como la razón entre el desplazamiento angular del cambio de teta desde un teta 2 hasta un teta 1 en un intervalo de tiempo t2 menos t1. Para lo cual se dice entonces que la velocidad angular media es igual a la variación delta teta dividido entre la variación delta t, que sería lo mismo que el ángulo 2 menos el ángulo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Cuando hablamos de una velocidad angular instantánea, tenemos que es cuando el tiempo respectivo entre el cambio del primer estado al segundo estado es muy pequeño. Si este tiempo es muy pequeño, quiere decir que el tiempo tiende a cero, para lo cual tendríamos que la velocidad angular instantánea sería como el límite del tiempo cuando tiende a cero de nuestra misma fórmula, que en otras palabras, hablando un poco más matemáticamente, sería igual a la derivada de el cambio en teta con respecto al tiempo. Normalmente la velocidad angular depende de un eje. Por ejemplo, si colocamos el eje z, quiere decir que, hablando aquí en términos de x y y, el eje z estaría perpendicular a los dos. Pues recordemos que cuando hablamos de los ejes respectivos, y aquí tenemos y x, el eje z es perpendicular a los dos. Ahora, habitualmente se habla de velocidad angular tal cual se entiende que se habla de la velocidad angular instantánea y no de velocidad angular media. Esta velocidad angular puede ser positiva o negativa dependiendo de cómo lo explicábamos al principio, si gira en sentido horario o si gira de manera antihoraria, depende de esto. Ahora, definimos como simplemente omega como la rapidez angular instantánea del movimiento. Pues aquí hablamos de una velocidad angular dependiente de un eje respectivo, que seguiría de igual manera con las analogías del movimiento rectilíneo en cinemática. Bien, ahora vamos a definir lo que sería la aceleración angular. Ahora, en el caso de que la velocidad angular cambie en el cuerpo que se encuentra en movimiento, se afirma que su movimiento tiene una aceleración, denominada aceleración angular. Dicha aceleración también tiene una dirección y función, ya que si va a favor del giro lo acelera y si va en contra lo desacelera, o mucho más o mucho menos correspondientemente. En general, se produce una aceleración angular cuando se cambia en algún sentido la velocidad angular en algún cuerpo en rotación. Pero bueno, queremos la explicación matemática, pues se define la aceleración angular media como la variación de la velocidad angular 1 media 1 a una aceleración angular media 2 en un transcurso o intervalo de tiempo instantáneo t1 a tiempo 2, teniendo así que esta sería igual a lo que sería el intervalo desde 2 a 1 dividido entre un intervalo de tiempo 2 a un tiempo 1, para lo cual también podríamos definir que la aceleración angular media sería igual a un cambio o una variación en la velocidad angular media con respecto al tiempo respectivo, o a un cambio de intervalos tiempo 2 menos tiempo 1, o a un cambio de intervalos de un tiempo 1 a un tiempo 2. Así como la velocidad angular instantánea, la aceleración angular instantánea, que también depende de un eje respectivo, es el límite de la aceleración angular media cuando el intervalo de tiempo se hace casi cero. Entonces tendríamos que sería el límite cuando el intervalo de tiempo se aproxima a cero de la velocidad angular media con respecto a este intervalo de tiempo, a lo cual esto nos hace que es similar a la derivada de la velocidad, en este caso sería ya la velocidad instantánea con respecto al tiempo. Si queremos, tomando una velocidad angular instantánea también en el eje z, podríamos determinar la aceleración angular instantánea en términos del desplazamiento, teniendo así la aceleración angular instantánea como la derivada con respecto al tiempo de la derivada del desplazamiento en ángulos θ con respecto al tiempo
para lo cual sería la segunda derivada de este desplazamiento en ángulos con respecto al tiempo. Y bien, espero que esto haya sido bastante claro para ti, el entender cómo se comporta un cuerpo rígido con una respectiva velocidad angular y una aceleración angular. Te espero entonces en la próxima clase para aplicar esto en respectivos ejemplos, ya sean teóricos o prácticos. Chao, chao.